Bien, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en este foro compartiendo la mesa con uno de los referentes más importantes en filosofía jurídica y en el tema que nos ocupa, que tiene que ver con los peligros de la sociedad digital y la necesidad de proteger y garantizar los derechos humanos. Su currículum es obvio, lo tienen ustedes ya, estamos un poco controlados en Internet, que es lo que tú nos vas a contar en el día de hoy, y nuestros currículos están abiertos al mundo, así que basta con que miren todo lo que hay y todo lo que implica. Pero yo les voy a contar hoy, amén de que es un magnífico catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de Sevilla, lo que normalmente no se dice en los currículos y que son los realmente importantes, y es su tenacidad, su responsabilidad, su compromiso con el derecho y su preocupación constante porque los derechos humanos estén protegidos y garantizados. Quiero darte las gracias, profesor Alfonso de Julios, por haber aceptado la propuesta de la madraza, la propuesta de la Cátedra Francisco Suárez para participarnos tus ideas, tus inquietudes y poder trasladar tu conocimiento. Gracias y tienes la palabra. Pues creo que con mascarilla, habida cuenta de... Sí. Sí, con mascarilla. Bien. Buenas tardes, querida profesora Gil, compañera entrañable, profesor García López, compañeros del Departamento de Filosofía del Derecho. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar esta tarde aquí en Granada, en este lugar tan cargado de historia, tan emblemático, que fue y es y sigue siendo lugar desde donde se irradia la cultura y la ciencia en la Universidad de Granada. Y para mí, pues como digo, es una satisfacción muy grande compartir esta tarde hoy con todos ustedes. Mis palabras primeras deben ser pues de gratitud a la Universidad de Granada, por supuesto, y a la Cátedra Francisco Suárez, y muy especialmente a la profesora Gil, a quien, como han visto ustedes, pues sus palabras de ponderación de mi currículum pues han estado más movidas por el afecto que por los méritos que a lo largo de tantos años pues se hayan podido atesorar. Bien, yo quería hoy plantearles una reflexión que no está dirigida exclusivamente o no se centra exclusivamente sobre la sociedad digital, sino sobre la coyuntura histórica de este particular momento, de esta encrucijada que estamos viviendo, que es una encrucijada marcada pues por una época de grandes mutaciones en la que hay un desarrollo tecnológico que está condicionando la evolución de nuestras sociedades con grandes beneficios, pero también pues con algunas sombras que pueden inquietarnos, y a la par ese desarrollo tecnológico propicia, junto a una expansión del mercado, propicia una sociedad global, un fenómeno plural, multiforme, poliédrico, que se da en llamar globalización, que se caracteriza pues básicamente por la pudiéramos decir la disolución de las acotaciones territoriales, de la acotación territorial estatal y la creación de un mercado que es claramente ya no multinacional sino transnacional. En ese contexto, los derechos humanos, digamos que se encuentran en una encrucijada compleja. ¿Y por qué? Pues se encuentran en una encrucijada compleja fundamentalmente porque el paradigma, el modelo que había servido para explicar la modernidad, para comprender los derechos humanos en la primera modernidad, era un modelo que espacialmente se basaba en el protagonismo del Estado-Nación y temporalmente se basaba en una concepción del derecho referida al tiempo presente. El planteamiento que yo sostengo es que esos dos parámetros, esos dos elementos que habían conformado en la modernidad
digamos, la teoría de los derechos humanos, ese paradigma espacio-temporal hoy en día está francamente en crisis y que existe una necesidad apremiante, contrastada también a nivel de, no solo en la doctrina jurídica, sino también a nivel jurisprudencial, como veremos en algunos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia. Decía que existe la necesidad de que la protección de los derechos humanos trascienda las fronteras estatales y, por otro lado, los límites territoriales referidos al presente. ¿Por qué? Porque existen amenazas que nos vuelcan hacia el futuro. Esta era vertiginosa de la globalización es una era trepidante y existen riesgos como consecuencia del desarrollo tecnológico que nos precipitan hacia el futuro, riesgos que tienen alcance planetario y que amenazan no solo la preservación del planeta, sino la continuidad de la especie. Y es que las nuevas formas del capitalismo maduro, aceleradas en esta circunstancia de la globalización, la creciente complejidad de los procesos sociales y políticos, unida a los avances científicos, la revolución informática y la propia insuficiencia de la estructura estatal, señala un ambiente de crisis en torno al proyecto de la modernidad. Y con él, con esa crisis del proyecto de la modernidad, se suscita también una crisis del sistema jurídico abstracto y universal sobre el que éste se asentó. Y esa crisis apunta hacia la insuficiencia, cuando no directamente hacia la inviabilidad del proyecto moderno y del sistema jurídico que vino a propiciar. El viejo modelo de la razón ilustrada parece resquebrajarse frente a la emergencia de formas novedosas de organización social que quiebran los esquemas establecidos. La nuestra ya no es la era de la modernidad en su apogeo, sino es una época, un segundo momento del desarrollo de la modernidad. Algunos han hablado incluso de posmodernidad, otros en la doctrina, especialmente en la sociología, pero también en la filosofía, hablan de modernidad reflexiva, de segunda modernidad o de modernidad líquida, una expresión muy característica del pensamiento de Zygmunt Bauman. Esa época de la modernidad líquida, esta época que vivimos, se caracteriza por la aceleración de las coordenadas espaciales y temporales, el impacto de las nuevas tecnologías, el pluralismo social y político, la inmigración, el renacimiento o la aparición de nuevas identidades, la crisis de la razón totalizadora y la quiebra de modelos sociales y políticos característicos de la primera modernidad. Realmente, ya lo mencionaba antes, estamos ante un cambio de paradigma cultural. Un cambio de paradigma cultural que a algunos les ha permitido caracterizar esta era como una época de transición paradigmática, entendiendo por tal el periodo que media entre la crisis de un paradigma y la aparición de un paradigma nuevo. Una época, como digo, en la que los modelos tradicionales, explicativos, cognitivos e interpretativos de la realidad empiezan a no ser útiles y comienzan a surgir nuevos modelos que se van abriendo paso progresivamente. Por tanto, un paradigma empieza a morir y otro nuevo paradigma, el paradigma, podríamos decir, de la era global, de la globalización, de la era digital, del mundo hiperdesarrollado y tecnológico, empieza a emerger. Y hacen falta nuevos modelos explicativos, interpretativos y cognitivos, nuevas claves desde las que aprender, explicar y organizar, fundamental, y organizar política,
socialmente la nueva realidad. Esa es la coyuntura en la que nos encontramos. Una coyuntura que afecta también, como digo, a la comprensión de los derechos humanos. Es una época que se caracteriza por la interconexión de los saberes que propician las comunicaciones, las nuevas tecnologías, por la reducción espacial del mundo, que ha permitido a Richard O'Brien proclamar el fin de la geografía. El planeta está profundamente interconectado por un manto tupido y enmarañado de comunicaciones, y las distancias pues prácticamente han desaparecido. Se ha convertido la distancia en una magnitud relativa asociada a la capacidad humana para salvarla. Realmente en nuestro tiempo no hay nada lejano e inaccesible, o demasiado lejano e inaccesible. Esta era, por tanto, está caracterizada por dos fenómenos fundamentales: la reducción del espacio geográfico y la creación del espacio cibernético. Esa configuración de permanente interconexión de los múltiples centros políticos, sociales, culturales, económicos que caracterizan nuestra época ha permitido a algún conocido autor hablar de la sociedad red, una sociedad construida por la revolución de las tecnologías de la información y la reorganización del capitalismo. Es un nuevo modelo de organización socioeconómica mediante la globalización de las actividades económicas y el desarrollo de un sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados. La acción combinada de todos estos elementos ha provocado una transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal. Vivimos, por tanto, como digo, un periodo complejo de cuestionamiento profundo de formas culturales y civilizatorias en un escenario de cambios vertiginosos y de acoso a los pilares del pensamiento ilustrado, del proyecto ilustrado. Veamos a continuación en qué medida el cuestionamiento general de la razón ilustrada, asociado a los cambios tecnológicos, alcanza nuestra comprensión del derecho moderno y, en particular, al paradigma de los derechos humanos y a la protección del medio ambiente. Nuestro objetivo es responder a la cuestión sobre si en las coordenadas de la sociedad del riesgo global, así la denomina Ulrich Beck, ese paradigma debe ser redefinido y en qué sentido. A propósito de ello, Erhard Denninger ha señalado que nuestra era se caracteriza por una crisis generalizada de la razón. Lo que caracteriza al derecho de nuestro tiempo es, más que la desaparición de la razón teórica, el declive de la razón práctica como elemento constitutivo del saber y del hacer humanos que permiten alcanzar compromisos universales. La pérdida de esta orientación capital de la modernidad tiene su causa, a juicio de Denninger, en el crecimiento de los niveles de inseguridad, el crecimiento de los niveles de inseguridad en las sociedades contemporáneas. Crecimiento de los niveles de inseguridad que está provocado por tres circunstancias. La primera de ellas es el creciente nivel de riesgo en el manejo de los medios técnicos. Tenemos muchos medios técnicos a nuestro alcance, pero no conocemos bien las consecuencias de nuestros propios actos en el manejo de las tecnologías y existe una sensación general de desprotección ante eventuales catástrofes tecnológicas. Esto nos conduce, como he dicho antes, a lo que se ha dado en denominar sociedad del riesgo, que supone la obsolescencia de la sociedad industrial. Se trata de una nueva fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que los riesgos económicos, sociales, políticos e individuales escapan de forma creciente al control
de las instituciones y de las estructuras. La modernización genera así una tendencia incontrolable que conduce a una nueva situación, la de la obsolescencia de la sociedad industrial para controlar y someter, para gobernar tendencias que ella misma ha creado. En segundo lugar, la segunda circunstancia está constituida por lo que se ha dado en llamar explosión de ignorancia, que es una de las características constitutivas del saber posmoderno y cuyas consecuencias afectan a la estructura del Estado de Derecho y a la función del derecho regulador. Esta explosión de ignorancia supone que, paradójicamente, a medida que sabemos más, cuanto más sabemos, cuanto más conocimiento, mayor es el caudal de conocimiento que el saber científico pone a nuestra disposición, paradójicamente también se incrementa el caudal de desconocimiento, se amplía el horizonte de desconocimiento. Cuanto más se sabe, más consciente se es de lo mucho que resta aún por saber. La incertidumbre amenaza incluso la estabilidad del conocimiento pretendidamente seguro. Y esta paradoja afecta no solo a zonas marginales de la ciencia, sino que repercute sobre ámbitos de relevancia técnica inmediata. Por ejemplo, ¿cuáles serán las consecuencias a medio plazo del cambio climático o del agujero de la capa de ozono? ¿Volverá a repetirse en algún otro rincón del planeta catástrofes como la de Chernóbil o más recientemente Fukushima? ¿Qué riesgos implican para el futuro de la humanidad los nuevos avances en genética? Ilustra estas circunstancias una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Kassel, en la que, al considerar la necesidad de autorizar unas instalaciones experimentales de manipulación genética, el tribunal decide dejar de lado los mecanismos tradicionales de interpretación del Estado de Derecho. Mecanismos tradicionales como la teoría de la norma general excluyente, en función de la cual, en la medida en que no está expresamente prohibida, la actividad debe considerarse permitida. O el principio favor libertatis, que reclama la interpretación más amplia posible para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, como por ejemplo ejercer oficio o actividad económica. Sin embargo, el tribunal se sale de estos parámetros del Estado de Derecho, estos parámetros argumentativos e interpretativos, y se transforma en legislador para establecer un programa de seguridad preventivo. Y en virtud de ello, no autoriza, sino que prohíbe la actividad, invirtiendo la relación entre lo prohibido y lo permitido, argumentando de la siguiente forma: puesto que la puesta en práctica de este tipo de actividades no está expresamente permitida, sino condicionada a severos controles, debe estar en principio prohibida en función de sus imprevisibles riesgos. Y al hacer esto, el tribunal crea un amplio margen de inseguridad, ya que el ciudadano se vería abocado a la incertidumbre a la hora de someter a la consideración de los tribunales la evaluación de cualquier actividad de tipo técnico. Las consecuencias de este fenómeno se miden en términos de crisis del Estado de Derecho, en la medida en que los medios tradicionales de aplicación e interpretación del derecho se revelan inútiles. Si no puede determinarse con exactitud el causante de un daño, si tampoco puede delimitarse el hecho jurídico como consecuencia del cual nace la responsabilidad, ¿de qué sirve entonces el derecho regulador? La última circunstancia afecta a la relación saber-poder,
que se ha visto considerablemente redimensionada como consecuencia de esta creciente influencia del conocimiento científico, de los avances científico-técnicos. En consecuencia, se detecta una creciente implicación de las estructuras de poder y del desarrollo científico, lo cual tiene una dimensión cotidiana. Se desintegran los modelos tradicionales de identidades colectivas, como el Estado nacional, la clase social, la creencia religiosa o el partido político. Como consecuencia de esta redefinición de la relación saber-poder, hay categorías básicas del pensamiento jurídico-político que precisan ser repensadas. No podemos seguir ignorando, a la vista de lo anterior, que tenemos una mutación importante ante nosotros, una mutación que exige un cambio de perspectivas y de instrumentos para pensar el modelo de sociedad y de derecho que queremos para el futuro. Y realmente esta mutación afecta al saber de nuestro tiempo. Ya no nos sirven muchas de las categorías tradicionales que conforman el Estado de Derecho y el sistema jurídico que dio a luz la modernidad. En algún sentido, sus conceptos precisan ser reformulados. Esto realmente nos aboca a los juristas a la perplejidad. Nos aboca a la perplejidad. Porque tenemos una dogmática que se creó con unos moldes que ya no nos sirven. Y tenemos una serie de conceptos y una serie de categorías con las que no podemos explicar la realidad, esta realidad emergente de un mundo continuamente cambiante que no puede ser reconducido a parámetros conceptuales, a principios y a categorías que en muchos casos proceden de la dogmática jurídica positivista y estatalista del siglo XIX. Por tanto, el desafío es de considerable importancia. Y esto debe ser situado también en un contexto, en unas claves, desde el punto de vista ecológico, que se ha dado en denominar antropoceno. Es un nuevo marco conceptual como expresión de una nueva fase del desarrollo geológico del planeta, que tiene la acción humana el factor decisivo de las transformaciones que se están operando en el espacio biofísico. La acción transformadora del ser humano incide sobre el desarrollo medioambiental, generando mutaciones que amenazan la preservación del planeta. Este término del antropoceno fue acuñado por Paul Crutzen, un científico recientemente desaparecido. La consecuencia de esa realidad y los desequilibrios y catástrofes que genera requieren en consecuencia respuestas jurídicas adecuadas para hacer frente al desafío de la preservación ambiental en un contexto de creciente deterioro ambiental que afecta a la especie humana en su conjunto. Los nuevos problemas del derecho hablan de espacios sin fronteras y sus consecuencias se proyectan indefinidamente en el tiempo. Las más acuciantes demandas a las que el derecho habrá de ir dando respuesta tienen con frecuencia un alcance geográfico mundial y afectan no solo a nuestra generación, sino a las generaciones venideras. Si el derecho de la modernidad incorporó la dimensión del progreso en la contemplación del presente desde una perspectiva de optimismo antropológico, en nuestro tiempo esas claves necesitan ser reformuladas. No hay lugar al optimismo, es más bien el tiempo de la responsabilidad. Si queremos preservar ese optimismo desde la responsabilidad, desde un optimismo responsable, deberemos incorporar la dimensión global de los problemas en la contemplación del futuro. En este contexto, se hace cada vez más patente que la globalización entraña desafíos de singular relevancia, desafíos que alcanzan, como hemos dicho, al proceso histórico de desenvolvimiento de los derechos humanos, que alcanzan en este periodo de redefinición de las ciencias sociales en general
un momento particularmente crítico. Estamos en una nueva fase de desarrollo del capitalismo que plantea también retos para la teoría de los derechos humanos. Y la eclosión en esas coordenadas, la eclosión del nuevo orden global, del nuevo orden económico global, hace cada vez más evidente la crisis de todo un modelo de comprensión de los derechos humanos como categorías vinculadas espaciotemporalmente, espacialmente referida al Estado y temporalmente referida al presente, cuya satisfacción excluyente ha quedado restringida, como hemos dicho, al espacio estatal y a la dimensión temporal del presente. Si hasta ahora los derechos humanos han sido concebidos de forma fragmentaria y parcial, asociados al anclaje territorial del Estado y vinculados a la causación de un daño real en el tiempo presente, el horizonte de la globalización exige superar esta suerte de planteamientos estancos e incompletos. Es decir, necesitamos que la protección de los derechos trascienda la estructura estatal y se contemple como un problema global, su protección y, consecuentemente, su realización. Necesitamos, por tanto, que la protección de los derechos no sea una cuestión de esta generación, sino que seamos conscientes también de que los actos de esta generación pueden tener consecuencias para las generaciones venideras. Consecuencias, en algunos casos, irreparables. Es decir, estamos ante una situación de crisis de ese paradigma espacio-temporal de los derechos humanos. La nueva dimensión del riesgo en este mundo tecnológicamente hiperdesarrollado fuerza una nueva concepción del derecho y de los derechos y nos coloca, en mi opinión, ante dos grandes evidencias. En primer lugar, es necesario superar el reducido espacio de las fronteras estatales. En los tiempos de la globalización, el marco político estatal se revela necesario pero insuficiente ante la constatación de riesgos de alcance global y de amenazas graves e irreversibles para el género humano. Ha adquirido notoriedad en la era contemporánea el aserto según el cual el Estado es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes. Este aserto refleja muy bien esa insuficiencia de lo estatal, insuficiencia de un Estado que necesita desterritorial, o mejor dicho, descentralización, y que sin embargo al mismo tiempo tampoco puede combatir con eficacia problemas de magnitud planetaria o de magnitudes planetarias. Son muchos los problemas de magnitudes planetarias que los Estados no pueden por sí solos combatir. Asistimos, por tanto, al ocaso de una premisa esencial de la primera modernidad, que es aquella que vinculaba la acción a espacios delimitados geográficamente en los contornos del Estado-nación. La globalización entraña la disolución de las acotaciones territoriales, la disolución de las separaciones artificiales. En este contexto, parece cada vez más necesario reforzar la dimensión de gobernanza transnacional, implementar estructuras institucionales de gobernanza de ámbito supranacional. La paradoja de nuestro tiempo se cifra precisamente en la alarmante sensación de que nos enfrentamos a gigantes con tirachinas, que los problemas exceden de las capacidades reales de las estructuras político-institucionales de las que nos hemos dotado, y que éstas se ven desbordadas por las dinámicas de los acontecimientos sociales en un escenario global. En lo que concierne a la teoría de los derechos humanos, el horizonte espacial de la modernidad ha generado una concepción estrictamente vinculada al Estado-nación, necesaria pero insuficiente. Y al hacerlo, los derechos humanos sacrifican su propia matriz ilustrada, su aliento universalista, para quedar estrechamente unidos
al principio de soberanía nacional, al dogma de la soberanía nacional. Quedan, por tanto, digo, circunscritos, reducidos al ámbito geográfico, caracterizado por el principio de soberanía. Y eso tanto al nivel interno de cada Estado como en el escenario internacional. ¿Qué ocurre en el escenario internacional? Que los Estados compiten entre sí para alcanzar niveles superiores o satisfactorios de protección y de tutela de los derechos humanos. Y de este modo, la afirmación dogmática de la soberanía nacional se termina convirtiendo en un límite en la realización de los derechos, como ha señalado, por ejemplo, Luigi Ferrajoli. Por otra parte, esa emancipación del sistema económico convierte a los Estados en instrumentos serviles del capitalismo transnacional. Y en esas circunstancias se constata la existencia de derechos insostenibles, por cuanto que propician actitudes y comportamientos lesivos para la preservación del medio ambiente. Sobre ello ha trabajado muy bien el profesor Pedro Mercado. Frente a ello, precisamos reaccionar articulando soluciones para implementar la gobernanza de los riesgos globales en el ámbito supranacional, singularmente los riesgos financieros, de seguridad y medioambientales, y sanitarios. En segundo lugar, hemos hablado de esa crisis de la dimensión espacial. En segundo lugar, la dimensión temporal de los problemas, propia del derecho moderno, supeditaba la constatación del conflicto a su concreta configuración en el presente. Es decir, que el derecho moderno solo actuaba ex post factum. Una vez producidos los hechos, trataba de repararlos. Actuaciones paliativas. Ya, en buena medida, no bastan las actuaciones paliativas. Según esa concepción, un bien jurídico solo se consideraba lesionado ante un daño real y efectivo. Las circunstancias de la innovación tecnológica en nuestra era convierte en tema de indudable actualidad el nivel de riesgo en el manejo de los avances tecnológicos. Surge entonces la necesidad de incorporar una mirada ecológica hacia nuestro entorno, que haga posible la reconciliación del hombre con el hábitat natural. Necesitamos un modelo de competitividad sostenible. Nuestros problemas no se miden ya en términos de lesiones actuales y efectivas a los bienes jurídicos, sino que exigen la incorporación de una dimensión futura, porque ya no nos basta un derecho que actúe ex post factum, necesitamos también un derecho que actúe ex ante, como hizo el Tribunal de Kassel, forzando los esquemas tradicionales del Estado de Derecho. Urge, pues, implementar la dimensión del futuro en la catalogación de los conflictos jurídicos. Por eso es necesario un derecho de prevención de riesgo que, anticipando la dimensión del futuro, salvaguarde el interés, no por difuso, menos digno de protección, de las generaciones futuras a una vida digna. Se trata de responder a la espiral de riesgo creciente en el que nuestras sociedades se han instalado, complementando la dimensión restauradora, reparadora de la normatividad jurídica, con normas de carácter preventivo, orientadas a minimizar la potencialidad destructiva de las amenazas que se ciernen sobre la humanidad toda. En términos de derecho ambiental, por ejemplo, ya no es suficiente, algo que se estudiaba en nuestros años y todavía, ¿no? Aunque ya de otra manera, porque las circunstancias han cambiado, pero en términos de derecho ambiental ya no es suficiente en virtud del cual, el principio en virtud del cual quien contamina paga. No se trata de reparar el daño, porque en muchos casos puede ser irreparable.
la pérdida de la diversidad biológica, la contaminación de los ríos, el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono o la contaminación de los acuíferos subterráneos son solo algunos ejemplos de las amenazas reales que se derivan del uso incontrolado de los avances científico-tecnológicos. Por tanto, parece que asistimos a una quiebra del paradigma temporal de la modernidad vinculado al presente, un proceso de desreferencialización temporal que nos hace sensibles a incertidumbres inquietantes, que nos deja inermes ante amenazas y riesgos nunca antes conocidos. Las innovaciones científico-tecnológicas incrementan la sensación de desasosiego, de zozobra. Es la sociedad del riesgo mundial, una sociedad que se sabe vulnerable, en la que las amenazas se prolongan temporalmente, indefinidamente, incluso hacia el futuro. La demanda creciente de seguridad nos proyecta hacia el futuro y surgen entonces intereses difusos que reclaman protección. En la sociedad del riesgo todo aparece difuminado. Dice Ulrich Beck, los denominados peligros globales hacen que se resquebrajen los pilares del tradicional sistema de seguridad. Los daños pierden su delimitación espaciotemporal para convertirse en globales y permanentes. Los daños apenas si se pueden seguir atribuyendo a unos responsables determinados. El principio de causalidad pierde capacidad segregadora. Ya no tenemos una causa inmediata del daño, sino que se diluye el origen del daño en muchos casos. Sensible a esta demanda de seguridad y a esa preocupación creciente por el medio natural, la Corte Internacional de Justicia se ha venido pronunciando en favor de una concepción intergeneracional de la equidad, de la justicia, basada en los derechos equitativos de las generaciones futuras a un medio ambiente sano y equilibrado. De ese planteamiento se desprenden, obviamente, obligaciones del hombre para sus congéneres, en un doble sentido, horizontal, con respecto a nuestros congéneres que habitan en el mismo momento histórico el planeta, como también con respecto a los que vendrán, a las generaciones que hayan de sucedernos. El derecho internacional debe articular, por tanto, esas obligaciones recíprocas entre los estados, insertando esa exigencia en el contexto de las relaciones complejas entre el norte y el sur, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. No emiten el mismo CO2 un país desarrollado que un país en vías de desarrollo, por ejemplo. Pero esa dimensión horizontal precisa ser completada con una dimensión vertical que concierne al futuro. El planeta no puede ser esquilmado y las generaciones presentes tienen que administrar el legado recibido, la naturaleza, la cultura, para evitar daños ecológicos y ambientales irreparables. De este modo, el impacto de las nuevas tecnologías contribuye a redefinir el horizonte de los derechos humanos y nos permite atisbar una vertiente proyectiva, es decir, hacia el futuro, de los bienes jurídicos que han de ser protegidos y preservados en una doble dimensión, en sentido horizontal, apostando por una distribución equitativa de los bienes para salvar la quiebra en la distribución de la riqueza entre las generaciones actuales, y en sentido vertical, incorporando una concepción de la justicia que contempla también los intereses de las generaciones futuras y la existencia de deberes por parte de las generaciones actuales en relación con la conservación de los recursos naturales y la preservación medioambiental. La idea de justicia intergeneracional parte del reconocimiento
de que cada generación es depositaria de un legado natural y cultural que ha recibido de generaciones precedentes y que ha de transmitir a las generaciones futuras. Y de ese estatus se derivan obligaciones planetarias, al tiempo que recibimos derechos a disponer de ese patrimonio común. Tenemos también el deber de conservarlo para mantener las opciones de vida, de calidad de vida, de dignidad de las generaciones futuras. A ello se ha referido, como decía, la Corte Internacional de Justicia. En algunos pronunciamientos me voy a permitir mencionar algunos, y el Instituto de Derecho Internacional. Por ejemplo, en el caso de la delimitación marítima en el área entre Groenlandia y Jan Mayen, que enfrentó a Dinamarca contra Noruega, en el que la Corte Internacional de Justicia sostuvo una concepción de distribución equitativa, cito literalmente, que es a la vez horizontal en relación con la generación actual y vertical en cuanto al beneficio de las generaciones futuras. Posteriormente, en un caso que muchos recordamos, en el caso de las pruebas nucleares, se produjo hace ya años, en el caso de las pruebas nucleares de Francia en el Pacífico Sur, que fue objeto por parte de Nueva Zelanda, y en el que la Corte declinó su jurisdicción por tratarse de pruebas subterráneas en lugar de atmosféricas. Sin embargo, el juez Wiramantri manifestó en voto particular su convicción de que la Corte tenía la obligación de tutelar los derechos de las generaciones futuras, y decía expresamente: el reclamo de Nueva Zelanda en cuanto a que sus derechos se ven afectados no se relaciona solamente con los derechos de las personas que existen actualmente. Los derechos del pueblo de Nueva Zelanda incluyen también los derechos de las personas por nacer, a los que una nación tiene el derecho y ciertamente también el deber de proteger. En ese sentido, la Corte Internacional de Justicia se pronunciaba también sobre la amenaza del uso de armas nucleares y se refería expresamente al poder destructivo que tienen, diciendo que su capacidad de destrucción no puede ser contenida ni en el tiempo ni en el espacio, pues tienen el poder de destruir toda la civilización y la totalidad del ecosistema del planeta. Más recientemente, el Instituto de Derecho Internacional, en una resolución por responsabilidad por daño ambiental, ha sostenido también una concepción de justicia intergeneracional, diciendo que el derecho ambiental internacional está desarrollando importantes nuevos lazos con el concepto de la equidad intergeneracional que están influyendo en las cuestiones relativas a la responsabilidad. En suma, la reconciliación del hombre con el medio ambiente a través del derecho requiere un esfuerzo por descomponer el sistema jurídico para buscar nuevos instrumentos, porque los que tenemos no resultan suficientes para esta realidad. Y de ahí surge precisamente ese concepto de justicia intergeneracional. Nuevos instrumentos que nos permitan proteger y garantizar los derechos. La nueva perspectiva exige situar los problemas, como ha señalado José Luis Serrano, en el vector complejo que relaciona ecología, espacio, tiempo y derecho en el contexto de la crisis ecológica como crisis civilizatoria. A la luz de ello, entiendo que la comprensión de los derechos humanos como categorías temporalmente vinculadas al presente cercena el estatuto de las libertades, al vaciarlas de su valor proyectivo. Es cierto que la modernidad inauguró una concepción del tiempo como tiempo presente, y es cierto también que en consecuencia el derecho moderno excluyó del ámbito de la juridicidad, por regla general, los hechos, actos o acontecimientos que no se hubieran realizado en la actualidad, en la realidad social. La aplicación de una norma requería, como ya hemos dicho, la plena materialización social del supuesto hecho, y la titularidad de los derechos
no quedó al margen de esta comprensión moderna de la temporalidad, por lo que, salvo muy contadas excepciones, la imputación de derechos y deberes requería una existencia individual y concreta. En esas circunstancias parece necesario sostener, postular, preconizar un nuevo paradigma espacial y temporal de los derechos humanos, un nuevo paradigma espacio-temporal que comienza a tomar forma, como hemos visto también en algunos pronunciamientos jurisprudenciales. Un paradigma que se construye sobre una comprensión global de los derechos humanos y sobre su apertura hacia el futuro, mediante la protección de intereses difusos de titularidad colectiva que deben ser adecuadamente protegidos. Intereses difusos que tienen el carácter de bienes públicos y atañen a la calidad de vida global. En ese contexto, la categoría de la dogmática jurídica decimonónica, la categoría de derecho subjetivo, en cuanto a elaboración, conceptual de la dogmática individualista burguesa, resulta abiertamente inadecuada en la medida en que propicia la identificación de los derechos fundamentales con los derechos patrimoniales, acentuando, por tanto, el énfasis apropiatorio. Frente a ese concepto de honda raigambre formalista y larga tradición en la dogmática jurídica positivista, es necesario reafirmar el carácter inclusivo, universal e indisponible de los derechos, escindiendo el nexo entre derechos fundamentales y derechos subjetivos. Esto otorga al derecho una dimensión que la primera modernidad no llegó a vislumbrar, una dimensión que incorpora al derecho la perspectiva del daño potencial, del peligro inminente, a cuya prevención deben consagrarse las instituciones y regulaciones jurídicas. El derecho se abre así al futuro para trascender la perspectiva que implica la vieja idea de la causación del daño y superar esa encrucijada de su insuficiencia, la de un derecho precario que actuaba siempre ex post factum, después de los hechos, una vez producido el daño, para paliar daños que en nuestros días no resultan remediables, no resultan irreparables, son irreparables, perdón. La evaluación de riesgo en estas circunstancias se convierte, como se ha mencionado, en la nueva forma de la imputación jurídica. La nueva dimensión de riesgos de alcance planetario, la crisis del principio de soberanía y la consiguiente insuficiencia del modelo estatal para gestionar estos daños que pueden ser irreversibles, ponen de manifiesto la perentoriedad de la implementación de modelos de gobernanza transnacional. Y esto nos conduce a una pregunta que tiene en buena medida una dosis importante de proyección utópica, pero que cada vez se plantea como un tema recurrente en la doctrina, que es la del constitucionalismo cosmopolita, que ha recibido o ha tenido mucha atención por la doctrina en las últimas décadas, especialmente en los últimos años, y ha sido objeto de estimulantes desarrollos teóricos. Y ese proceso o ese constitucionalismo cosmopolita se manifiesta también en un proceso de constitucionalización del derecho internacional. Es decir, si por constitucionalismo cosmopolita entendemos un solo orden global o mundial, pues evidentemente no nos estamos refiriendo a eso ahora mismo, sino a un proceso progresivo de acercamiento a un modelo constitucional que pueda guiar las actuaciones de los Estados para, de algún modo, guiar sus actuaciones en clave solidaria, en clave de derecho constitucional común de cooperación, como diría Peter Heberle. Por tanto, ese constitucionalismo cosmopolita se manifiesta en la constitucionalización del derecho internacional, en la expansión progresiva del catálogo de derechos humanos, en el diálogo entre cortes, entre tribunales, entre altas instancias judiciales, en la transposición de los principios constitucionales por vía jurisprudencial y en la gestación de un derecho constitucional común que en el ámbito internacional
supranacional incide directamente sobre los procesos constituyentes locales. Por tanto, la construcción de ese nuevo paradigma resulta una demanda inaplazable a la que la doctrina debe ir dando respuesta, y con cierta premura, porque ocurren acontecimientos que ratifican que no se puede esperar mucho para comenzar a dar forma a estas demandas, para que nos permitan responder con eficacia a la aspiración de protección de los derechos, a la necesidad de protección de los derechos. Es que los derechos humanos no son apropiaciones espaciotemporales, quizás no lo hemos entendido bien, ¿no? No son apropiaciones espaciotemporales, sino que representan, además de tener una inequívoca dimensión constitucional absolutamente fundamental, representan también un catálogo ético sobre el cual transformar el presente y cimentar un futuro más esperanzador. Y bastaría decir ni más esperanzador, sino simplemente cimentar un futuro que no puede descansar sobre la exclusión ni sobre el uso indiscriminado e irresponsable de los recursos naturales, sin catastrofismo, pero siendo realista, sin catastrofismo. La humanización del derecho reclama, por tanto, la capacidad expansiva de los derechos humanos más allá de las fronteras territoriales y del tiempo presente. Este nuevo paradigma temporal, espaciotemporal, representa un paso decisivo en la reconciliación de los derechos humanos con el legado de la modernidad y con la exigencia de universalidad que le es inherente. Una especie de segunda modernidad en la que ésta quedaría simultáneamente superada y purificada de sus contaminaciones teóricas, en la línea, por ejemplo, de Habermas, que apuesta por la plena realización del proyecto moderno. Se trata, en suma, de una apuesta por la conciliación entre modernidad y modernización, entre derecho y justicia, entre globalización y universalización de los derechos humanos, cifrada en dos tesis principales que he desarrollado a lo largo de esta ponencia que han tenido ustedes la amabilidad de escuchar, y que sucintamente reitero. En primer lugar, los derechos humanos de los ciudadanos no pueden realizarse a costa de los derechos humanos de los infraciudadanos. No hay infraciudadanos, existe una demanda inaplazable de dignidad y de igualdad que no puede seguir siendo desatendida. La teoría de los derechos humanos debe salir del impasse teórico de su encuadre estatal nacional, que la enmarca férreamente en el ámbito de los ordenamientos estatales. Un nuevo paradigma de los derechos humanos debe superar esas angostas limitaciones geográficas en aras de una comprensión global de los derechos en el completo marco espacial de un mundo interdependiente. Tenemos que incorporar una visión global de los problemas a una contemplación global de los derechos en nuestro mundo. En segundo lugar, los derechos humanos de la generación presente no pueden realizarse a costa de los derechos humanos de las generaciones futuras. En definitiva, existe una demanda de justicia intergeneracional que garantice los derechos de las generaciones futuras frente a esa concepción ya agotada del derecho vinculado al presente, del derecho moderno vinculado al presente, la vieja idea de la causación del daño. En definitiva, en la era de la globalización, los derechos humanos se suscitan cada vez con más fuerza como un imperativo universal. En nuestra era se está produciendo una mutación profunda de nuestra percepción del mundo y de la ordenación de las relaciones sociales, económicas y políticas. De ahí se deriva también una demanda creciente de eficacia de los derechos. La globalización hace
cada vez más evidente la contradicción entre el progreso técnico-económico y el progreso moral, entre la modernización capitalista y la modernidad filosófico-cultural, entre la racionalidad de los medios y la de los fines, entre la expansión vertiginosa del capital y la realización de los derechos humanos. La sociedad del riesgo reclama así una nueva forma de comprender el derecho y una perspectiva más amplia y más compleja de la realización de los derechos humanos, aquella que concierne a la humanidad toda, sensible a la interdependencia, refractaria a ficticias compartimentaciones geográficas, en una era de crisis del viejo paradigma estatalista del derecho, un derecho que requiere hoy anticipar el mañana para disipar incertidumbres, para gestionar, racionalizar y administrar riesgos, y que apunta, por tanto, hacia la prevención. El nuevo paradigma de los derechos humanos se construye sobre la crisis del principio de soberanía y sobre la incapacidad de los Estados para gestionar problemas de magnitud planetaria, y descansa asimismo sobre una concepción de la justicia entendida como justicia intergeneracional. La justicia y los derechos humanos tienen ya inevitablemente, irreversiblemente, una dimensión global, y esa dimensión global trasciende ya definitivamente el marco espacial y temporal de la primera modernidad. Muchísimas gracias. No, muy bien, magnífico. Bien, quiero agradecer al profesor de Julio su brillantez, su claridad expositiva, su compromiso con los derechos humanos y su generosidad por venir aquí a la Madraza, Granada, a trasladarnos pues, sus últimas investigaciones y sus últimas inquietudes de jurista comprometido, crítico, pensante, que no se lleva, por cierto, es decir, y que nos hace especialmente felices a las personas que te hemos escuchado hoy. En este momento tienen ustedes la palabra para cualquier pregunta que quieran realizarle, es su momento. Si me permite, le voy a dar un micro porque está grabándose y querríamos recoger su ciencia. Hola, buenas tardes. Yo mientras lo estaba escuchando me estaba planteando una y otra vez de forma continua cómo se podría llevar a cabo todo lo que usted ha planteado con 7.000 millones de Homo sapiens sapiens, que no sé por qué nos pusieron ese calificativo sobre la Tierra, es insaciable. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, no es fácil, ¿no? Evidentemente no es fácil. Estamos hablando en primer lugar de proporcionar instrumentos teóricos. Quizás en primer lugar hacen falta instrumentos teóricos para poder transformar la realidad. No únicamente, hacen falta voluntades, ¿no? Pero las ideas tienen un poder transformador increíble. Es verdad que las ideas tienen que tener una vocación transformadora, es decir, hay que pensar la realidad para transformarla. Y explicar la realidad sin intentar transformarla, pues no parece el mejor camino. Por tanto, como juristas, a nosotros nos cumple proporcionar instrumentos teóricos para llevar a cabo transformaciones en defensa de los derechos. Y bueno, yo lo que he intentado poner de manifiesto es que la teoría jurídica está elaborando respuestas, pero son respuestas insuficientes ante una transformación que es vertiginosa. Y justamente nos encontramos en un momento de transición de un paradigma que está, digamos, en fase terminal y de un paradigma que está justamente emergiendo.
En la crítica de la razón indolente, Boaventura de Sousa Santos dice claramente: los paradigmas nacen, crecen y mueren. Y esa es la realidad. Los paradigmas nacen, crecen y mueren. Una revolución científica, en el ámbito de las ciencias sociales, ya lo dijo Kuhn, una revolución científica se produce justamente cuando un paradigma empieza a dejar de ser útil y definitivamente, a lo largo de un proceso de transición, es definitivamente suplantado por el paradigma emergente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como juristas? Generar conceptos, categorías, principios que nos permitan explicar la realidad, comprenderla y organizarla también. Y esa es la parte que nos corresponde. Y evidentemente también, específicamente como filósofos del derecho, esa perspectiva necesariamente es una perspectiva en la cual no puede dejar de tener un lugar principal la justicia, es decir, una perspectiva necesariamente crítica con nuestras instituciones, con nuestro derecho, en aras de una realización cada vez más plena, cada vez más efectiva de estos derechos que tienen un potencial transformador tan descomunal, que hace que realmente, pues, en buena medida, seamos siempre conscientes de lo insuficientemente desarrollados que están. Y la realidad es que hay mutaciones muy importantes ante nosotros tenemos que proporcionar instrumentos y denunciar las situaciones de injusticia. Al fin y al cabo, los filósofos del derecho somos la conciencia del derecho, la conciencia de los juristas. Aunque los juristas todos tienen su conciencia, y cuidado como haya un jurista que no la tenga, ¿no? Que luego ocurren las cosas que ocurren. Todos deben tenerla, ¿no? Pero a la filosofía del derecho le cumple la labor de denunciar las situaciones de injusticia. Desde ese punto de vista, cumplimos nuestro cometido al revelar la insuficiencia de la dogmática jurídica, de la ciencia del derecho, para hacer frente a los desafíos que se ciernen sobre nosotros, a estas amenazas, a una situación de riesgo creciente y a las transformaciones que se están propiciando como consecuencia de la globalización, del desarrollo tecnológico, de las nuevas tecnologías, en definitiva de la reducción espacial y temporal del mundo y de la aceleración de las coordenadas espaciotemporales. No nos sirven los esquemas los esquemas clásicos de la vieja dogmática para hacer frente a estas situaciones. Vuelvo a decir, lo he dicho antes, pero me parece muy importante: cuidado, sin catastrofismos. Esto no es el fin del mundo, pero hay que reaccionar antes de que sea el fin del mundo. Puede ser ya muy tarde, ¿no?, para reaccionar, ¿no? Es el momento de empezar a implementar medidas sin tratar con ello, por ejemplo, de disminuir el papel que debe tener el Estado en la tutela de los derechos. ¿Sí? No se trata de desmontar el Estado, se trata de reconocer la insuficiencia de la estructura estatal, de los modelos de gobernanza de los que nos hemos dotado actualmente para garantizar los derechos en esta encrucijada. Insuficiencia que no significa que no sea necesario, sino que no consigue proteger los derechos al nivel que se necesita en la situación actual, porque hay riesgos que tienen unas magnitudes insospechadas. Por ejemplo, los riesgos sanitarios. Muchos otros, ¿no? Pero digo los riesgos sanitarios porque quizás no se ha sido suficientemente consciente del alcance, ¿no?, de estos riesgos sanitarios en determinadas circunstancias, ¿no? ¿Te quieren hacer una pregunta el profesor? Bueno, muchas gracias, profesor de Julios, por la excelente conferencia. Voy a hacer una pregunta muy breve y luego una pequeña explicación. ¿Tenemos derecho a la vida online? Pregunto esto porque muchos de los que están aquí, que son 20añeros, ¿no?, por lo que veo, seguro que pasan 3 o 4 horas al día en el mundo online, ¿no? O más. Que se lo quitan del mundo offline, ¿no? Y pregunto si tenemos derecho a la vida online, porque en principio tenemos derecho a la vida, ¿no? El Estado y la ciudadanía tienen la obligación de respetar mi vida, pero también el Estado tiene la obligación de darme condiciones materiales para que mi vida sea vivible. Tenemos los derechos sociales, el derecho a la sanidad.
Pero claro, si tenemos derecho a la vida online, si existiera ese derecho, ¿quién tiene la obligación de darme condiciones de vida sostenible online? Y hago esta pregunta porque, bueno, no sé si leísteis la prensa la semana pasada, la amenaza que hizo Zuckerberg, el CEO, el creador y responsable de Facebook, de WhatsApp, de quitar la vida online en Europa, ¿no? De quitar WhatsApp, de quitar Facebook, de más plataformas de Europa como una forma de presión, que es el viejo poder soberano de hacer morir, ¿no? Entonces, claro, si tenemos ese derecho a la vida online, ¿quién tiene la obligación de darnos condiciones? ¿Cómo se interactúa con un agente privado como es Mark Zuckerberg, que es capaz de ejercer de soberano? Y ya quizás, no sé si como broma jurídica, si el Estado tiene derecho a la expropiación forzosa de esa vida online por parte de que el modo que es humano. No pensaría que esto sería gracias. fácil. Muchísimas gracias, Daniel. Bien, todo esto es un tema realmente para un debate casi, bueno, pues monográfico, daría para una tarde, ¿no? Es un tema absolutamente relevante y absolutamente interesante. Hombre, yo creo que en nuestro mundo tenemos algunos conceptos que nos permiten reconducir este derecho a la vida online, que de algún modo, pues bueno, pueden encontrar encaje en conceptos de la dogmática tradicional. No sé si suficientemente protegido, Lo que sí parece claro es que nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. Eso es lo que tú has puesto de manifiesto. Y es cierto, es una situación de vulnerabilidad que se ha puesto muy de manifiesto, quizás al hilo de las circunstancias excepcionalísimas de la pandemia, se ha puesto muy de manifiesto la falta de capacidad para decidir sobre determinados asuntos que conciernen a nuestra vida, que conciernen muy directamente. En materia de suministros, por ejemplo, por eso se ha hablado, por ejemplo, o se puede hablar en este caso de soberanía digital. ¿Realmente podemos decidir sobre eso? En alguna medida dependemos excesivamente de todopoderosas empresas transnacionales que deciden sobre nuestra propia vida. Y en algún sentido, pues quizás nos deberíamos plantear en qué medida esos espacios de decisión deben quedar sustraídos por entero a la decisión colectiva, porque esa es la cuestión. No estamos hablando quizás, o no necesariamente, de expropiación, pero sí que la posibilidad de que democráticamente la ciudadanía pueda sentirse protegida y pueda decidir sobre una cuestión o sobre cuestiones que le competen, ¿no? Yo no sé si existe derecho a la vida online, pero a mí sí que me preocupa que en esta situación en la que a lo mejor no existe, o parece que no puede existir soberanía digital, el derecho a la intimidad está en alguna medida o ha sido profundamente redefinido, y yo diría que, bueno, pues difícilmente se puede explicar el derecho a la intimidad con los esquemas tradicionales, ¿no? En esta época del Big Data, en el que uno ve un anuncio en internet y al rato le salen 18 ofertas de zapatos y de una invasión que condiciona por entero nuestra vida. No sé, me da la impresión de que ahí hay un espacio muy importante de discusión pública, ahí hay un espacio muy importante en el que quizás se pasa de puntilla, no se debería hacer, y sí sería necesario discutir estas cosas y que formara parte de la decisión pública sobre cuestiones que conciernen a la vida de todos, porque en definitiva nuestra vida hoy en día tiene dos dimensiones, claramente, la dimensión de
la vida física que hacemos, y hay otra vida que es la vida virtual, que, bueno, en buena medida nuestra vida discurre, buena parte de nuestra vida discurre virtualmente. Claro, no podemos decidir sobre ello. En las circunstancias actuales parece que tenemos muy coartada esa capacidad de decisión, y no sé en qué medida habría que redefinir las condiciones de la competencia o redefinir las condiciones del espacio público, también del espacio público virtual. Entonces, si una respuesta un poco improvisada, no he trabajado expresamente sobre ello, pero me parece un tema sobre el que merece la pena reflexionar. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta aquí? Si eres tan amable, sí. Bueno, lo primero, felicitarle por su intervención. Hace un tema bastante interesante. Y mi pregunta va también enfocada más o menos al tema que ha propuesto ya él. Y quería preguntarle más bien por su opinión. En un futuro, con esta expansión de las nuevas tecnologías y la aparición de nuevos universos virtuales como el metaverso, que es un término que se está haciendo referencia ahora bastante, un universo virtual en el que te relaciona como te está relacionando aquí, ¿usted cree que en un futuro se podría necesitar una carta de derechos humanos, pero referido al ámbito de la red, a un ámbito virtual, al Internet? Gracias. Parece que... Muchas gracias por la pregunta. Parece que sí, ¿no? Que es necesario proteger. Hay una declaración de derechos humanos emergente y quizás pues habría que plantearse un diálogo a nivel transnacional para la protección efectiva de este tipo de esta dimensión tan importante de la vida, ahora mismo de la vida humana, que, como digo, pues ha revolucionado, supone una revolución. La revolución cibernética está alumbrando un nuevo modelo de sociedad, como hemos dicho, y nos hace falta nuevos paradigmas para explicarlo. En ese sentido, hay un filósofo del derecho que es nuestro maestro en Sevilla, el profesor Pérez Luño, que ha insistido hasta la saciedad, y creo que sí, y creo que digo textualmente, cuando cito esta idea, creo que él dice textualmente: el catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada y acabada. Yo coincido plenamente con esa afirmación. El catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada y acabada. Están abiertos los derechos están abiertos a las necesidades que históricamente se manifiestan, a los anhelos, a las aspiraciones, a los intereses de las personas en la sociedad. Y existe, por tanto, una evolución permanente. El catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada y acabada. Y esas libertades se están redefiniendo ante transformaciones sociales de una envergadura inimaginable, y por tanto seguirán naciendo nuevos derechos. Hay una declaración de derechos emergentes y habría que plantearse hasta qué medida hasta qué punto esa declaración de derechos emergentes se debería revisar. La profesora Nuria Berioso ha trabajado mucho sobre ello, y creo que próximamente tendrá en un grupo un observatorio virtual que tenemos, se llama Ciberleviatán, Observatorio del Mundo en Red. La profesora Belloso va a abordar justamente esa temática, la necesidad de revisar esa declaración de derechos emergentes. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Allí el señor... ahí, ya que lo tiene cerca, y luego el señor Medina. Muy buena. Antes que nada, felicitarle evidentemente por la intervención que ha hecho. Mi pregunta va más bien relacionada con la materia medioambiental. Usted ha referido un aspecto de esta conferencia de que es necesario de que la entidad de la empresa abandone el modelo de la regulación jurídica, de que se pague por la naturaleza como transgredida o dañada. ¿Cómo propone usted esta sustitución o esta concienciación generalizada? Bien, no sé si he entendido bien la pregunta. Yo
creo que no sé si lo que me ha preguntado usted es si la responsabilidad debe actuar exclusivamente es post factum. Evidentemente hay una responsabilidad post factum. Si se ha causado un daño, lo dice, bueno, pues el artículo 1902 del Código Civil, la responsabilidad civil, por ejemplo, extracontractual, ¿no? No es el caso ahora dirimir eso, pero sí que podemos trabajar en la necesidad de profundizar en la dimensión preventiva de riesgos cuyo impacto pues puede ser provocar daños irreparables. El tratamiento específico, bueno, eso le corresponde, diría yo, que a los civilistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más que a un filósofo del derecho. Bueno, yo quería preguntarle, porque también me estaba acordando mientras que usted hablaba, de un posible riesgo, quizá un poco catastrofista, que tengo en mente, pero es el hecho de que últimamente, con el auge de las nuevas tecnologías, estamos digitalizándolo todo. Y creo que eso tiene unas buenas repercusiones, pero también puede tener unas malas repercusiones en el futuro, si se diese el caso de una situación en la que las tecnologías dejasen de funcionar, por cualquier razón. Entonces me pregunto, en esa situación en la que el derecho también estaría tan inmerso en la tecnología y tantos ámbitos de nuestra vida cotidiana tan inmersos en la tecnología, ¿cómo podríamos proteger los derechos fundamentales de las personas si no pudiésemos tener la capacidad de comunicarnos, la capacidad de informarnos que tenemos a día de hoy? Y si el gobierno o los gobiernos en el ámbito ya multinivel se están buscando soluciones para esta problemática que quizá un poco catastrofista, pero que se puede dar. Ya hemos hablado del gran apagón que se ha ido escuchando en el último año y no sabemos cuándo se puede dar, pero si se diese, ¿qué sería el derecho y qué serían de los derechos humanos? Mire, recordará usted que en algún momento, muchas gracias por la pregunta, recordará usted que en algún momento hemos hablado de la explosión de ignorancia. Bien, conviene tenerlo presente, porque cuanto más sabemos, más conscientes, más vulnerables nos sentimos, porque más conscientes somos de lo mucho que no sabemos. Es decir, de las muchísimas cuestiones ante las cuales no tenemos capacidad de respuesta. La vulnerabilidad, hay que asumir que la vulnerabilidad es una característica distintiva de nuestro tiempo. Es decir, el desarrollo tecnológico da seguridades y también las quita, paradójicamente. Nos quita muchas seguridades, muchas. Y nos sentimos, digamos, en una situación de permanente inseguridad. Por eso quizás en el desarrollo del Estado de Derecho ha habido un momento de giro, de transformación en detrimento de las libertades, una opción por la seguridad que en ocasiones pues ha oscurecido el horizonte de las libertades en el desarrollo de los estados de derecho contemporáneos, ¿no? Ese estado securitario del que se ha hablado. Existen muchos riesgos. ¿Cómo se evita todo eso? Pues realmente lo que tenemos que ser conscientes de que un ataque informático en primer término puede ser un atentado colosal. Y que hoy en día las guerras se pueden librar por medios informáticos. No hace falta invadir ningún territorio para provocar una auténtica catástrofe. ¿Tenemos capacidad para protegernos de eso? Yo no tengo los conocimientos para decirlo, la verdad. Soy un filósofo del derecho. Queda muy lejos de mí. Pero realmente hay muchas preguntas inquietantes detrás de este tipo de situaciones que nos podemos imaginar todos, que suenan a ficticias o que suenan a ciencia ficción, pero que realmente sabemos todos que se pueden producir. Como se podía producir la expansión del virus a nivel mundial. Y lo teníamos en Italia,
y no creíamos que no iba a llegar aquí, y estaba ahí al lado. Bueno, pues este tipo de situaciones se pueden producir. ¿Cómo nos pueden proteger? Pues estamos en manos de justamente esa relación saber-poder de la que Denninger hablaba. Se está redefiniendo también las categorías jurídicas y políticas como consecuencia de esa relación saber-poder, porque las identidades han saltado por los aires. Entonces estamos en manos realmente de los técnicos, estamos en manos de los científicos, en este caso de los ingenieros informáticos, de los expertos en seguridad informática, que puedan protegernos ante eventuales catástrofes. No solamente la protección de los derechos humanos, algo más reciente, con lo que no pretendo suscitar ningún debate. Mire usted, no pretendo suscitar ningún debate, pero se ha escrito mucho sobre cómo a través de las redes sociales, de la mensajería instantánea, se puede subvertir un proceso electoral o se puede turbar a una ciudadanía en el debate electoral previo, en el debate previo a la celebración de unas elecciones, e incidir sobre los procesos electorales. Hemos visto que eso se puede producir, y hay una experiencia muy reciente que es claramente, ha sido muy discutido en la doctrina brasileña, justamente el periodo preelectoral que precedió a la victoria del actual presidente Jair Bolsonaro. Cómo las fake news han desembocado en una especie de, algunos autores han llamado aquello una fake democracy. Bien, pues tenemos que ser conscientes de que las tecnologías encierran riesgos imponderables que pueden trastocar de manera considerable el desarrollo de los derechos y la garantía de nuestras libertades y los procesos democráticos. ¿Por qué no? Desgraciadamente puede ocurrir. Hay que estar prevenidos contra eso, y a los juristas les cumple, a todos, en la parte jurídica, garantizar derechos. Hemos hablado de derechos emergentes antes, ¿no? Pues bien, en ese ámbito hay mucho que hacer para proteger. ¿Cómo se protege la intimidad en este momento en el que ya nada está oculto a la mirada de los demás? Nada está oculto a la mirada de los demás. ¿Cómo se protege la intimidad? ¿Es posible proteger? ¿Se puede hablar todavía de derecho a la intimidad? Es decir, al menos en su formulación clásica, ¿se puede hablar? ¿Se puede hablar? Se puede hablar también de protección del consumidor cuando los Big Data son manejados para provocar una invasión permanente con mensajes comerciales selectivos. Hay muchas categorías que necesitan ser repensadas, y este problema que usted ha planteado, pues sin duda nos conduce a una de ellas. Muchas gracias. Dani, la señora del fondo. Yo he visto algo que me parece que es un gran riesgo, más que es la ilusión de conocimiento. Eso me parece que es un problema enorme, en que ahora viene como la gente dicen que tienen como el derecho de conocer la verdad y de todo, pero lo que pasa es que vamos 2 años antes, ¿vale? Nadie sabía lo que es un virus, un coronavirus o cualquier cosa, y ahora hay expertos en toda la calle que saben exactamente cómo se gestionan los riesgos de la pandemia y todo eso. Y eso debe decir que yo estoy completamente de acuerdo con el cambio de paradigma, pero lo que me pasa es que también que viene con libertad y derechos, vienen deberes. Y eso no he visto nunca, los deberes. Por ejemplo, Big Data, que hablamos de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, cualquier cosa.
eso también tiene deberes. Y eso es como cuando hablamos del tema de la ética en la inteligencia artificial o cualquier cosa, es que esas empresas tienen también una responsabilidad. Y por ahora no sé cómo podemos hacer que para tener alguna cosa, por ejemplo, como hay en aeronáutica, ¿no? Que hay una instancia internacional que tiene el poder de la justicia y que puede decir a cualquier compañía de avión, decir, tú no te vas a volar más, porque eso hay un tema de riesgo. Y con eso no sé cómo podemos hacer también que toda la gente, por ejemplo, entienden también que hay deberes con derechos y libertad. Hay deberes y puede ser parte de la solución. Bien, bueno, hemos creado una sociedad que sobre eso se ha escrito mucho. Nuestra era es para lo bueno, sin duda, también quizás para lo malo, el tiempo de los derechos, ¿no? Eso da título a una obra muy renombrada de uno de los grandes filósofos del derecho del siglo XX, Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos. Bueno, quizás afortunadamente vivimos en el tiempo de los derechos, pero hemos perdido un poco la conciencia de los deberes. A lo mejor hay que trabajar en esa línea para ser consciente también de que los derechos implican obligaciones correlativas. No hay derechos que no conlleven obligaciones para con los demás. Por tanto, quizás, pues bueno, habría que fortalecer una cultura pública de los deberes, recuperar esos valores republicanos en el sentido prístino de la expresión, como valores de una ciudadanía comprometida recíprocamente en esa duplicidad, en esa coimplicación de los derechos con los deberes, ¿no? Yo coincido con esa reflexión. ¿Alguien más quiere intervenir? El Bueno, pues yo en relación, por ejemplo, a temas actuales como lo que está ocurriendo ahora en Rusia y Ucrania, el posible conflicto armado que se puede llegar a dar, me preguntaba cómo esto podría llegar a afectar a la doctrina del derecho y a los aspectos y paradigmas que, como usted ha dicho, están en correlación, como vienen siendo pues la sociedad digital, el medio ambiente o los propios derechos humanos. Muchas gracias. Bien, realmente este es un momento crítico, ¿no? Desconozco si la situación con la que se ha parangonado la crisis actual puede ser equiparable a aquella crisis de la Guerra Fría, en la escalada de tensión que se produjo con motivo del conflicto de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que, de algún modo, esta crisis, si la salvamos, yo espero que la salvemos, creo que la salvaremos, pero si la salvamos, pues tendrá que traducirse en acciones concretas en materia de seguridad, también de protección, en materia de no solamente defensiva en el sentido militar, sino también en otros ámbitos, protección del medio ambiente, protección digital. Ya hemos mencionado que la vulnerabilidad de nuestro tiempo condiciona justamente que las guerras no se deban perpetrar o cometer o desarrollar exclusivamente por los mecanismos convencionales. Hay muchas formas de llevar a cabo o de desarrollar, de mantener un conflicto bélico. Y bueno, pues en el escenario internacional pues habrá que ir dando respuestas. Quizás yo creo que de lo que se desprende de todo esto es la insuficiencia institucional en la administración de los equilibrios geoestratégicos, insuficiencia institucional
que requiere, como digo, de un nuevo sistema de gobernanza. A lo mejor como consecuencia de esto, pues surgen o se produce algún giro en el desarrollo de los mecanismos de protección y defensivo de las grandes alianzas y los mecanismos defensivos geoestratégicos de los grandes bloques, ¿no? Posiblemente también una redefinición de los grandes bloques, que parece que se está operando también. No sé si eso se va a traducir en mayor polarización, eso no estamos en condiciones de afirmarlo, pero es posible quizás que a lo mejor se traduzca en mayor polarización, no lo sé. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si me permiten, última pregunta y cerramos, porque por eso de que hay un derecho que es el derecho a la vida y me da apuro seguir explotando al profesor de Julio. Si eres tan amable, por favor. Es cortita, es simplemente quería preguntar que más pensando en el futuro sobre qué debería proteger los derechos humanos, no solamente ahora en el presente, ¿cómo es posible que a lo mejor empresas con grandes intereses económicos como Twitter tengan puerta abierta a lo mejor a poder tener multimedia de todo tipo, de pornografía infantil, bueno, muchísimos casos, y que no se que se vulneren derechos humanos y que no pase nada, que no intervenga ningún Estado ni la Unión Europea, y que parezca que se esté convirtiendo las sociedades y empresarios de hoy en día en los legisladores del derecho mundial? Que mi pregunta es, pues, ¿qué piensa usted y cómo pensaría resolverlo? Bien, no me corresponde resolverlo a mí. Es una tarea difícil, ¿no? En cualquier caso, lo que sí se pone de relieve es que hay una falta de regulación en el ámbito cibernético. Hay una falta de regulación clarísima. Y que la racionalidad de los medios no puede estar por encima de la racionalidad de los fines. Una de las características de nuestro tiempo ha sido justamente que la racionalidad de los medios, la racionalidad, por ejemplo, del cálculo coste-beneficio, la racionalidad del mercado, se ha sobrepuesto a la racionalidad de los fines, por ejemplo, a la dignidad, a la libertad, a la intimidad, a los derechos fundamentales, a los principios constitucionales, a los derechos humanos, etc. Quizás es tiempo de invertir esa relación y de colocar los valores por encima de la racionalidad instrumental. Charles Taylor, que es un conocido filósofo canadiense, en un libro que se llama La ética de la autenticidad, estoy citando un poco de memoria y de una obra que leí hace ya algún tiempo, porque creo que se publicó en España, traducida, creo que es del año 93 o algo así, es decir, que tiene sus años. Decía que no podemos dejar de organizarnos mediante mercados, pero no podemos consentir que los mercados, la racionalidad instrumental, controle absolutamente todos los ámbitos vitales. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues justamente ocurre que hay un imperialismo de esa racionalidad instrumental y hay una desregulación, una ausencia de regulación, un laissez-faire digital que hace que a nivel cibernético pues se estén vulnerando derechos pues con una frecuencia habitual, digamos, con una cadencia, una continua, permanente. Claro, hace falta regulación y hace falta que los estados no se desentiendan de su obligación de proteger a los ciudadanos, también en lo virtual, también en el ámbito informático. Los derechos tienen que ser protegidos en ese ámbito. Y claro, la racionalidad económica del cálculo coste-beneficio, vivimos y nos organizamos con mercado, pero ¿puede el mercado gobernarlo absolutamente todo? Claro, ¿cuál es el problema de nuestro tiempo? El problema de nuestro tiempo es el retroceso de esa razón de los fines, de esa racionalidad de los fines, es en beneficio del imperialismo, de la racionalidad de los medios, de la racionalidad instrumental. Quizás lo que habría que recuperar también en el ámbito
cibernético es ese imperio de los fines sobre los medios y bueno, hay una cuestión sobre la cual se ha trabajado mucho y que cobra inusitada importancia, que es el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, por parte de las empresas. Hasta ahora hemos jugado con una concepción de los derechos humanos basada en que los derechos humanos eran una categoría referida fundamentalmente al Estado, que obligaba fundamentalmente al Estado y no advirtiendo esa multidimensionalidad de los derechos humanos que tienen una dimensión horizontal que nos obliga a todos y que obliga también en ámbitos jerárquicos diferentes a lo público, que son los ámbitos privados, por ejemplo los entornos empresariales. Hay que incidir sobre eso y por supuesto en el ámbito informativo, ¿no? Especialmente en el ámbito informático. Bueno, pues si me permiten, pues voy a ir cerrando. Quiero agradecerte y decirte expresamente, en fin, en tanto que directora de la Cátedra Francisco Suárez y le estoy representando aquí al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que realmente el Vicerrectorado está contento porque, nunca mejor dicho, se ha extendido la universidad y ha llegado de manera transversal a gente joven, menos joven, mayor, de todos los niveles. Y bueno, ha sido, no en vano, hemos tenido que cortar, pocas veces tenemos que cortar, y es porque la gente está inquieta por problemas del calado que tú has tocado. Así que vaya por delante nuestro aplauso, nuestra más sincera enhorabuena y que vuelvas. Muchas gracias.